Un péndulo simple es una masa puntual suspendida verticalmente mediante una cuerda no elástica de masa despreciable y cierta longitud. Se comporta como un oscilador armónico a amplitudes pequeñas, es decir, ángulos de oscilación menores a 15 grados. Cuando es así, se puede hacer uso de la aproximación que se observa. Los cuerpos oscilan cuando se apartan de su posición de equilibrio y se mueven de forma periódica en torno a esta posición debido al efecto de fuerzas restauradoras proporcionales al desplazamiento. El tiempo que tarda la masa en efectuar una oscilación completa se denomina periodo y el número de oscilaciones realizadas en un segundo se llama frecuencia. Estas dos son inversamente proporcionales. Se considera que la posición del péndulo obedece a una función sinusoidal con respecto a la horizontal. Para saber por qué el péndulo oscila cuando se retira de su posición de equilibrio, planteamos la segunda ley de Newton y se analizan las fuerzas que actúan sobre el péndulo en X y en Y, como lo es la tensión y el peso. Ya que no hay movimiento a lo largo del hilo, no hay aceleración en Y, entonces la fuerza está dada por el peso, que es igual a la masa por aceleración, todo en X. Al descomponer el peso en sus componentes, sabemos que peso en X es masa por gravedad por el seno del ángulo, y a su vez que para ángulos pequeños, el seno del ángulo es X sobre la longitud del péndulo. Este cociente permanece constante y podemos decir que la aceleración es directamente proporcional a la distancia entre la posición de equilibrio y el objeto oscilatorio, es decir, la X. Tenemos en cuenta que la aceleración está dirigida a la posición de equilibrio en sentido contrario al desplazamiento y obtenemos que la fuerza neta está dada por menos una constante que denominamos K por X. Esta es una ecuación característica del movimiento armónico simple responsable de que el péndulo simple tenga un movimiento oscilatorio. Ahora vamos a mostrar básicamente cómo se realizaron cada una de las gráficas del movimiento armónico simple con los videos tomados en el laboratorio. Bueno, básicamente aquí vamos a archivo, abrir, seleccionamos el video. Ya con el video yo coloqué un eje de coordenadas, entonces lo coloqué aproximadamente donde teníamos los 0 grados. Incliné un poco el eje con respecto al video para que fuera un poco más exacto. Luego aquí en este apartado vamos a nuevo, vara de calibración. Básicamente conociendo la medida de un objeto en el video, lo voy a colocar aquí porque sabemos pues que esta vara de metal roja en el video, entre cada agujero habían 5 centímetros, entonces voy a colocarla entre 3 agujeros que nos daría un total de 10 centímetros. Esto pues con el fin de que las gráficas nos den unos valores más reales con respecto a lo que se hizo en el laboratorio. Con esto, entonces podemos proceder a seleccionar la masa que queremos que el programa estudie. Entonces vamos a trayectoria, nuevo, masa puntual, damos clic en masa, trayectoria automática, vamos a hacer aquí un acercamiento, luego damos control, shift y seleccionamos la masa. Con la masa seleccionada, con este recuadro rojo, podemos seleccionar los píxeles un poco más detalladamente. Por otro lado, en toda esta área, dentro del recuadro punteado rojo, también van a ser los píxeles que va a seguir el programa. Entonces podemos acomodarlo. Ya. Ahora damos clic en buscar. Y el programa seguirá a la masa. Como podemos ver en la parte derecha, se van generando las gráficas. Distancia en X contratiempo, velocidad en X tiempo y aceleración en X contratiempo. Como se puede observar, estas gráficas describen un movimiento armónico simple, porque prácticamente es un movimiento periódico, es decir, que se repite cada cierto intervalo de tiempo, como podemos observar. Ahora vamos a realizar un análisis más detallado de estas gráficas. Dando doble clic, nos aparece pues la gráfica más detalladamente, los valores de posición, tiempo. Vamos a dar doble clic en la de velocidad y en la de aceleración. Como podemos observar, podemos notar que las tres gráficas, distancia, tiempo, velocidad, tiempo y aceleración, tiempo, están en un mismo rango. También se puede analizar que cuando la gráfica de distancia se encuentra en un máximo o en un mínimo, la velocidad es 0. Por otro lado, también se observa que la aceleración, cuando la posición gráficamente es un máximo o un mínimo, también su valor es máximo. Siempre que el péndulo pasa por el punto de equilibrio, su velocidad es 0, como se puede observar. La amplitud de la gráfica de distancia
es la distancia partiendo del origen, o sea, del punto de equilibrio, hasta una distancia más lejana a la cual pudo llegar el péndulo. Esa sería la amplitud en la gráfica de distancia contra tiempo. Para verlo un poco más detallado, vamos a maximizar las gráficas y podemos observar que de su punto de equilibrio a un máximo es básicamente la distancia más lejana que alcanzó el péndulo. Estas fueron las gráficas obtenidas a partir de Tracker. Bueno, en esta primera parte podemos observar las gráficas del péndulo a 5 grados con una longitud de cuerda de 40 centímetros y por este lado el péndulo a 5 grados pero con una longitud de 70 centímetros. Podemos observar la amplitud que se puede obtener partiendo desde el punto de equilibrio, es cuando se encontraba en cero, esto en la gráfica de distancia-tiempo. Entonces a partir del punto de equilibrio con respecto a uno de los puntos máximos ya sea positivo o negativo, esa sería la amplitud. Entonces, comparando la longitud de 40 grados y 70 grados, se observa una mayor amplitud cuando la cuerda era de 70 centímetros. Esto aplica para las gráficas también de velocidad en X tiempo y aceleración en X tiempo. La amplitud siempre fue mayor. Por otro lado, también se encuentra el periodo, que básicamente es el tiempo en el que se vuelve a repetir la oscilación. El periodo se pudo obtener calculándola con la calculadora, simplemente colocando la longitud en esta ecuación, y eso nos da un valor real. A partir de ahí se hizo un análisis con el valor obtenido en Tracker. Aquí podemos observar que el valor real obtenido para longitud de 40 centímetros fue un periodo de 1.26 y para 70 centímetros fue 1.6. En Tracker se obtuvo un periodo de 1.23 para la longitud de 40 centímetros y de 1.63 para 70 centímetros. Se puede observar que los valores están muy cercanos a los reales. Lo mismo se realizó cuando el péndulo se encontraba a 10 grados, se obtuvo un valor de 1.3 con longitud de 40 centímetros, un poco más alejado en este caso, y para 70 centímetros 1.7. Por otro lado y por último se realizó para 30 grados. Obtuvimos un periodo de 1.37 para 40 centímetros y 1.67 para 70 centímetros. Muy cercanos para 70 centímetros, un poco más alejado el periodo para 40 centímetros. Este periodo se aplica para todas las gráficas de velocidad y aceleración en este caso, es decir, las tres gráficas tienen el mismo periodo. Entonces, en comparación con la longitud de 40 centímetros y 70 centímetros, se analizó que a 70 centímetros siempre se encontró una amplitud mayor y el periodo fue muy cercano al real. Según las gráficas obtenidas con la información adquirida en el laboratorio, se puede observar que el movimiento armónico simple es un movimiento periódico en el que la posición varía según una ecuación senoidal o cosenoidal. También se puede concluir que Tracker es una herramienta muy útil, pues nos facilitó hacer un análisis detallado de las gráficas de aceleración, posición y velocidad respecto al tiempo. Además, se puede determinar que una causa de la variación que se observa en las gráficas de aceleración pueden ser fallas humanas al momento de grabar el video.